Buenas tardes, Doc. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Doc. Bien, bien. Buenas Ahora, tardes. Bien, doctor. me gustó ya, espero que ya en casa. Vamos a darle chance nada más de que lleguen sus demás compañeros. Demos unos minutos, ¿les parece? Sí, Doc.
Ahora sí, muy buenas tardes. Ya andan la mayoría por acá. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes, encontraron? doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Cómo encontraron la facultad? Bien. Bien. Ya yo también pasé ahí, por fuera ayer y ya vi que estaba ya más limpia, por lo menos por fuera. Además, ya estaban, inclusive ya había carros en el estacionamiento, no supe de quién, pero ya había algunos par de carros ahí adentro. Me parece muy bien. Bueno, hoy pues no me tocaba ir para allá, pero pues, esperemos que la pueda ver después, el día de mañana. Entonces, de que, bueno, pues vamos a ver. Ok, pues tendremos que seguir con nuestro programa. Vamos a avanzar. Vamos a terminar este tema sobre diseños epidemiológicos, que estaba yo aquí ahorita revisando la, el texto de la el libro que les sugerí, el que está pues ahí donde viene el apartado de diseños epidemiológicos, insisto, pues, con algunos detalles, algunas situaciones para que usted, si no han tenido oportunidad de leerlo, digo, si no se pueda ampliarse un poquito más. Pero bueno, y bueno, vamos a terminar de revisar hoy los temas, el tema bueno, los apartados. Déjenme primero llegar a... es esta, ok. Ya. Ok, bueno, este es el diagrama de resumen de lo que son los estudios en epidemiología, de los diseños. Como decía el texto del documento, el libro que les presentaba, bueno, básicamente los diseños epidemiológicos tienen el objetivo, tienen la finalidad de poder realizar un análisis de los fenómenos de salud. Digo, generalmente nos enfocamos en las enfermedades, pero también podemos verlo hacia el modelo preventivo, o hacia la mejor salud, estado de salud, y que buscamos evidenciar es su condición y su relación con otros, con otros factores que estén interviniendo, ¿verdad? Entonces, los habíamos dividido en dos tipos: los experimentales y los no, o de intervención, también llamados de intervención. O sea, son diseños en donde el investigador o el responsable está modificando la exposición o la selección de los individuos a analizar, y, a diferencia de los no experimentales u observacionales, donde prácticamente estamos centrándonos en identificar la relación de los fenómenos, aunque, ya creo que esto no lo había mencionado, aunque tanto los experimentales como los no experimentales, en ambos existe la posibilidad de realizar
un muestreo, o sea, seleccionar solamente a un grupo de individuos que tengan las características eh, que nos interesan y que las definimos como los criterios de selección, criterios de exclusión y criterios de eliminación. ¿Alguien se acuerda qué es un criterio de selección? ¿Alguien podría mencionar alguno? ¿O en qué consiste un criterio de selección? Más que, bueno, sí podría poner un ejemplo cuál sería el criterio, pero a ver, alguno que se anime a señalarlo. ¿Son Ninguno. los de causalidad? ¿Son los de qué, perdón? ¿Causalidad? Permiten, obviamente, el estudio de la causalidad, pero cuando tratamos de seleccionar a una población, definimos unos criterios que llamamos criterios de selección. O sea, yo selecciono a un grupo de individuos, ¿sí? Hay unos criterios que denominamos criterios de, de exclusión. Está mal dicho, no, no inclusión, pero pues más bien son exclusión. Y aquellos que tienen criterios que son criterios de eliminación. Eso básicamente se hace cuando uno diseña un muestreo, una selección de población, ¿no? Cuando no podemos estudiar a toda la población, buscamos solamente a un pequeño grupo. Inclusive ya les platicaba yo de la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD, en la que se hace un estudio en todo el país, pero no a todo el país, no a todos los habitantes, sino que se seleccionan en cada estado, porque aquí se toman todos los estados, pero en cada estado se selecciona un área, una área geográfica, una población o un grupo de poblaciones, y dentro de esa población todavía se selecciona a ciertas casas, ciertas unidades habitacionales, zonas habitacionales, perdón, donde se dice, bueno, y todavía dentro de esas unidades habitacionales, esas casas, se seleccionan a algunos individuos de la misma. Por ejemplo, se dice que sea el jefe de familia, que haya un niño menor de 16 años, que haya una mujer embarazada, que haya una persona de más de 60 años. O sea, esos son, digamos, lo que está caracterizando a la población. Está diciendo que sea las características de mi muestra. ¿Para qué? Para que me represente de todo el país a los adultos, a los ancianos, a los niños, a las mujeres embarazadas. ¿Ah? Creo que también últimamente han puesto a personas con alguna discapacidad o incapacidad, y si no me lo recuerdo, entonces ahí se hacen preguntas, en algunos se toman muestras, se pesan, se mide talla, peso, perímetro abdominal, y esto permite sacar una información que después está analizándose. Entonces, bueno, eso es ahí es un estudio en el que están buscando identificar ciertos factores. Y en este caso, bueno, ya me adelanté con el tipo, pero entonces antes que se llegue a la casa y se diga esta casa, pues se definieron ciertos criterios de selección, o sea, ¿a quién voy a seleccionar? Entonces, aquellos criterios de selección son aquellas características o definiciones que me van a estar presentes en los individuos que yo selecciono.
un ejemplo muy burdo. Si yo voy a estudiar cáncer de próstata, mi criterio de selección es, no va a ser hombres mayores de, no sé, puede ser de 20 años, ¿verdad? Y ahí no es, al decir que yo defino una población de varones de mayor de 20 años, por definición, ya no estoy incluyendo a las mujeres o varones menores de 16, de 20 años. Ya por la definición de selección. En cambio, un criterio de exclusión es que siendo varón y siendo mayor de 20 años, eh, ya tenga cáncer de próstata. Oye, si apenas voy a estudiar quién puede desarrollar cáncer de próstata, por ende no voy a tomar pacientes con cáncer de próstata, pues ya la tienen. O al contrario, si yo voy a tomar individuos que ya teniendo el cáncer de próstata se van a curar el cáncer de próstata, entonces no voy a tomar individuos sanos, voy a tomar individuos que ya tienen el cáncer de próstata. Son mayores de 20 años, son hombres, tienen cáncer de próstata y los voy a someter a algún estudio. Y sería criterio de exclusión el que ya estuviera curado. Sí tuvo cáncer de próstata, pero ya está curado. O inclusive en un estadio de la enfermedad mayor. Tiene cáncer de próstata, pero ya está en una etapa, pues, con metástasis avanzada, ya en un estadio ya irrecuperable, por decirlo de alguna manera, o terminal. Y entonces, pues también a ese paciente no lo puedo incluir en mi muestra. Ya tendría yo que decir, aunque tiene los criterios de inclusión, tiene también un criterio o dos criterios de exclusión, ¿sí? Y por último, el criterio de eliminación son aquellos criterios que definen que una vez seleccionado al individuo, ya lo tomé dentro de mi tamaño de muestra, ¿sí? Pero a la hora de hacer un análisis, una revisión, encuentro que hay alguna característica que no me permite realizar el análisis. Por ejemplo, que eran varones más de 20 años, que, bueno, vamos a decir que tenían cáncer de próstata, a los cuales se iban a hacer un tratamiento, pero resulta que durante el proceso de seguimiento el paciente ¿cómo se llama? Dejó de ir, abandonó el seguimiento, se negó a continuar con los estudios, entonces tienen todo el derecho, se suicidó, resulta que pues ya como se sentía que no se salvaba, pues se pegó un tiro, ¿no? Entonces eso no lo puedo tomar como parte del grupo para analizar, sí del grupo para muestrear, pero no para analizar. Y entonces a esa persona lo voy a eliminar de mi análisis. Bueno, me retrasé o me regresé un poco porque es el tema de cómo selecciono a una población. Entonces, bueno, ya tenemos, ay, caray. Entonces, el tipo de estudios. Y habíamos visto, habíamos visto ya el primero que era el ensayo el ensayo clínico, ¿no? En la cual habíamos ya revisado las características y que son, pues, básicamente los estudios que se hacen en los hospitales con la finalidad de probar terapias terapéutica, farmacológica o de otro tipo y que permiten ver la característica. Los ensayos clínicos, pues son por definición, son comparativos, ¿sí? En los cuales yo comparo a un grupo al cual estoy dándole el tratamiento o exponiéndolo a la terapia seleccionada y, y contra el grupo no expuesto o expuesto a una terapia convencional
algunas veces pues una terapia placebo, algo que hay que analizar desde el punto de vista de la bioética para saber hasta dónde un tratamiento que no tiene efectos terapéuticos puede ser administrado a un paciente con un padecimiento. O sea, en otras palabras, qué tan ético o qué tan posible es decir que no le doy nada o algo simple. Por ejemplo, si yo hiciera un estudio de probar un nuevo fármaco contra el virus del COVID, ¿no? Y dijera, bueno, a un paciente con cuadro de COVID grave, definido porque mi criterio de inclusión dice que debe ser un paciente que tenga ya compromiso pulmonar, con disminución de la saturación de oxígeno. Perdón. Antes, no. Es un paciente que no tiene un COVID grave, que no tiene compromiso pulmonar, que no es prueba positiva al COVID, ya sea por detección de antígeno, por análisis de la PCR de proteína viral en su exudado, tiene algunas otras características clínicas de infección viral, como fiebre, cefalea, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, pero no mantiene compromisos de saturación. Hasta ahí voy bien. Y ese es mi tratamiento, esa es mi población en estudio. Y voy a probar un nuevo fármaco que tiene la finalidad de ver si acorto los síntomas, si se evita la progresión a un COVID grave, si este, o acorto más bien el periodo de contagiosidad. Y entonces yo expongo a una población a ese tratamiento. Y pues, ¿cuál sería el grupo no expuesto? ¿Qué le daría a un paciente con COVID no grave, de tratamiento? ¿Qué proponen ustedes? Pues podría ser nada más como manejo sintomático, paracetamol. Correcto. O sea, no es que no le esté dando nada. Sí, muy bien, Javier. No le estoy dando nada. Sí le estoy dando algo para mejorar su condición de salud. Antipirético, analgésico, hidratación, reposo. ¿Sí? Obviamente aplico otras medidas como el aislamiento preventivo, etcétera, ¿no? Para evitar la diseminación. No es el que no le esté tratando, le estoy dando el tratamiento básico, pero no le estoy dando algo específico que hasta ahorita el momento no tenemos con claridad que otro fármaco pueda eh, evitar estas cosas. Entonces, al grupo no expuesto no le doy el fármaco, al grupo expuesto sí el fármaco experimental, y obviamente espero ver qué evento sucedió, si se mejoró o no se mejoró, si se acortó el periodo de contagio, si se acortó el periodo de sintomático, y obviamente que no evolucionó a un cuadro. ¿Sí? Entonces, ese es el clásico ensayo clínico. ¿Sí? De eso pueden ustedes ver varias publicaciones en la literatura científica, donde pues prácticamente se dedican a probar desde nuevas moléculas hasta fármacos ya útiles, pero que se están viendo modificar dosis, frecuencia, eh, eh, modificaciones de su molécula que las hacen, en fin, o sea, cuestiones, todo eso van a encontrar ustedes en un ensayo clínico, por ejemplo, farmacológico, farmacéutico, aunque puede ser en ensayos clínicos no farmacéuticos, como por ejemplo terapia física, eh, la rehabilitación, que es mejor si a un paciente posoperado de artroscopía, la terapia física es mejor que la terapia hídrica. eh, en fin, o sea, son esquemas terapéuticos que ustedes pueden encontrar en las publicaciones que están mostrando una evidencia científica que tiene el control del inicio del estudio
por lo tanto, de la exposición y el tiempo y el resultado esperado. Entonces logran hacer a un paciente, lograr recuperar, probar que el efecto, que la terapia tiene efecto, es una causa de un efecto terapéutico o preventivo también. Pues, sí, aquí están las vacunas prácticamente. Me aplico una vacuna o doy una dosis de cierto medicamento preventivo para cierto riesgo, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero el fármaco, pero el tratamiento, un dosis preventivo para evitar infecciones por paludismo en individuos que van a viajar a zonas de riesgo. Entonces tomo una dosis preventiva. Pues fue algo algo que ustedes ya debieron de haber observado, visto, había aprendido que en las cirugías sobre todo de carácter electivo, ¿sí? Aunque también algunas de carácter urgente, la administración de una dosis profiláctica de antimicrobiano para prevenir las infecciones, sobre todo de herida quirúrgica. ¿Ya? Cuando decimos, oye, voy a operar una vesícula que tiene litiasis, pero no está infectada, no está agudizada, no tiene compromiso obstructivo en este momento, yo la voy a operar y lo que yo espero como cirujano es que mi herida y mi lecho quirúrgico no se contaminen. Entonces, no sé si ustedes ya llevaron práctica quirúrgica, ¿no? Introducción a la cirugía. ¿Y qué les decíamos? Al paciente programado, pues que se bañe en su casa o que se bañe en el hospital a su llegada a bañarlo. ¿Ah? ¿Con qué finalidad? Pues para disminuir la carga bacteriana cutánea. Luego entra al quirófano y luego ustedes van a pasar como internos, les van a decir, a ver, interno, lava el campo quirúrgico. Y entonces ya está el paciente acostado, algunas veces ya bloqueado, si es un bloqueo, o sedado, y empiezan ustedes a lavarle el abdomen, porque va a ser una intervención abdominal, o la extremidad, etcétera, el área quirúrgica, y van a lavar ustedes con un jabón, eh, preferentemente que contenga clorexidina, ¿sí? Van a limpiarlo, pueden usar también yodopovidona, isodine, bueno, pueden limpiarlo, pintarlo, decíamos en aquella época. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Saben qué usaba yo como interno cuando entraba a las cirugías? Por eso, la palabra. Lo pintábamos con mertiolate. Lavábamos primero con pensal y después con mertiolate. Entonces teníamos unos frascos así de mertiolate. Pues, creo que alguna vez han visto el mertiolate, ya casi no se usa. Pues era una solución antiséptica a base de alcohol, ¿sí? Por eso arde. ¿Sí? Y metíamos una gasa con la pinza de anillos. Obvio, la evolución de los antisépticos tópicos han ido avanzando y hoy ya no se utiliza el mertiolate, salvo en algunos procedimientos menores, pero a eso es lo que hacíamos, ¿no? Entonces, colocábamos el mertiolate, se pinta, y entonces, pues ahí ya están ustedes. Y todavía, y bueno, aparte de esas medidas, de que se bañe el paciente, que ustedes hagan o bueno, se haga la limpieza, la asepsia y antisepsia del sitio quirúrgico, pues todavía unos 30, 60 minutos antes, el cirujano pide que se le administre algún antibiótico profiláctico. Existen varios esquemas, ¿sí? Generalmente son cefalosporinas en la actualidad y buscan que se aplica con tiempo atrás, con algunos minutos atrás,
para que el antibiótico circule por la sangre, alcance niveles terapéuticos a nivel de piel y de lecho quirúrgico y puede hacerse el control de la fiebre, de las bacterias. Esto, pues estadísticamente está demostrado ya a través de estudios como este tipo, que disminuye el riesgo de infecciones de sitio quirúrgico, de herida y lecho quirúrgico en muchos pacientes cuya cirugía es limpia, en teoría, ¿no? Ya cuando ya se trata de una fractura expuesta, se fracturó allá en el rancho con todo y estiércol y paja, o se trata de una infección ya, un piocolecisto, una infección ya propiamente del lecho quirúrgico, una pancreatitis, una perforación intestinal, pues ya ahí existe ya una contaminación de suyo que el cirujano va a tratar con antibióticos y con el procedimiento quirúrgico. Entonces, no están tan. Bueno, entonces, no, vamos un momentito. Vamos, muy bien, vamos a ver el siguiente diseño, que es los ensayos de campo. Ya hace rato me adelanté a platicarles del Ensanud, ¿sí? El Ensanud, o en este caso, aquí hasta otro ejemplo, ¿sí? Básicamente siempre, ¿sí? Y los ensayos de campo es lo mismo que un ensayo clínico, pero aplicando el método de individuos a la unidad de investigación, a la unidad de análisis, son sujetos que están en sus comunidades o están en el campo, están digamos, fuera de hospitales para pronto, ¿no? Fuera de instituciones de salud, sino están, ¿no? Son generalmente o son individuos sanos o bien con una enfermedad que estar provocándose eventos repetitivos, ¿sí? Eh, o bien, o sea, digo, si son sanos y que buscamos evitar que tengan algunos eventos. Entonces, pues eso es aplicar algunas acciones en ciertos grupos de individuos, en ciertas áreas. Para eso se hace, como ahorita yo les decía, la en Sanud, donde se hace un muestreo, no a toda la población, sino a algunas sienten en sus casas o en sus centros. Bueno, básicamente en Sanud está enfocada a sus casas, pero puede ser que yo vaya a escuelas o vaya a centros de trabajo donde hago la selección de los individuos, ciertos individuos en ciertas condiciones a los que yo ya definí que voy a tomarlos. Entonces, eso es una característica. ¿Y qué va a buscar? Ver que la intervención realizada eh, evita o modifica algunos riesgos de salud o permite prevenir pues algunas condiciones o bien permite aplicar medidas curativas a ciertos enfermos para que ya no tengan una repetición, ¿no? ¿Ustedes pueden identificar a alguien en esta imagen? ¿A Calderón? Exactamente, ¿eh? Bastante conocido, ¿verdad? Sobre todo que todavía permítame tantito. ¿Qué pasó? Ah, ay, perdóneme, aquí una breve intervención, me traje la llave equivocada. Ok, bueno, ya tienen ahí a un fenómeno, a un personaje conocido,
aquí a este otro personaje, ¿alguien lo logra identificar? No, No, muy bien. Esta tampoco. Sí, tampoco. yo sí, es esta, ¿cómo se llama? Se apellida Zavala, ¿no? Es esta Margarita Zavala, Margarita Zavala. Zavala. correcto, es la esposa de, de Calderón. Y este personaje es era el secretario de salud en el sexenio de Calderón. El segundo secretario, porque hubo dos, Salomón Chertorivsky, que no era médico, es economo. Actualmente es diputado en el Distrito Federal, ¿no? Son los políticos. Pero miren qué está pasando ahí. ¿Qué les describe la escena? ¿Qué se imaginan? Campaña de vacunación. Una campaña de vacunación, ¿verdad? Ahí está una enfermera. ¿Y qué te llama la atención, Samantha, de esa niña que están vacunando? Está sonriendo. Pero ¿por qué no fue un niño? ¿O qué pasó ahí? A ver, ¿qué se imaginan? BPH. Exacto. Esa foto es, digamos, el inicio oficial, por eso los personajes políticos, político-administrativos, hay que llamarlo, ¿no? ¿Sí? Es la foto, digamos, del arranque oficial de la inclusión de la vacunación contra VPH, ¿sí? En la población infantil de mujeres. ¿Sí? Cuando ya no es la primera niña vacunada, obviamente, o sea, primero hubo ensayos clínicos, ¿no? Primero hubo niños y niñas vacunadas, porque también hubo varones, antes probando, inclusive en adultos y mujeres adultas después, y hasta que se llegó a poder tener la evidencia científica de que la aplicación de la vacuna contra el VPH prevenía la infección por el VPH. ¿Con qué finalidad? Prevenir el cáncer cervicuterino. Exactamente, prevenir el cáncer. Y si bien te digo, les diría, estas niñas no son las primeras vacunadas, como tal, sí podríamos decir, son las primeras que ya oficialmente fueron las mujeres, las primeras. Esta vacunación este fenómeno debió de haber ocurrido en el 2010 u 11, no me acuerdo ya muy bien, no, 2010, casi estoy seguro que sí es 2010. ¿Qué edad tendrá esta niña ahorita? ¿Sí? A prácticamente 16 años. ¿A qué edad se vacunaban? A ¿Ustedes los no les 12 tocó? años, como 28 tendría, más o menos. No, no a los 12. ¿A poco ninguno de ustedes les tocó? Como a los 10 años, ¿no? De acuerdo. Se empezó a vacunar a partir del sexto de primaria. ¿No? Niñas no, del quinto. O sea, entre 7 y 10 años, digo, de entre 10 y 12 años, se empezaron a vacunar. Esta niña creo que tenía 10 años. Ahorita tendría unos 26 años, o debe tener unos 26 años. Obviamente a esa edad, lo más seguro es que ya haya iniciado práctica sexual, ¿verdad? Y ya con una prevención intencional. ¿No? Bueno, o sea, aquí es ya el arranque, ¿verdad? Pero un ensayo de campo es eso, aplicar unas acciones preventivas, una vacunación. Fue lo que se hizo antes para llegar a ese día, ¿sí? En que oficialmente el VPH era una vacuna obligada por parte
del Estado mexicano de estar administrando a niñas mayores de 10 años, ¿sí? Y actualmente hasta niños también, ¿sí? Si buscan actualmente los criterios de vacunación, van a encontrar que inclusive ya hasta se ponen también hasta en adultas, pero pues eso es lo que se buscaba, ¿sí? Para lograr esto, se hicieron primero ensayos clínicos, pero sobre todo después se hicieron los ensayos de campo. ¿Por qué? Porque se buscaba ver si la prevención de la infección de VPH y a la larga, porque eso toma tiempo para que las pacientes desarrollen cáncer de cervicuterino. ¿Cuándo vamos a empezar a ver el descenso de los casos de VPH? Aunque ya estamos viendo ese descenso por otras medidas aplicadas para la prevención del VPH, del cáncer cervicuterino, en realidad el efecto de la vacunación contra el VPH, pues todavía nos falta algunos años para ver si realmente la vacuna va a impactar sustancialmente en la ocurrencia de casos de cáncer cervicuterino. Ahorita, a la fecha, hoy sabemos que tenemos en el caso de las mujeres, los casos de cáncer en mujeres, sabemos que hoy predomina el cáncer de mama sobre el cáncer cervicuterino y después de ahí sigue el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago, pero el efecto no es que ya hayan bajado un número de casos de cáncer cervicuterino, sino que ahora tenemos más casos de cáncer, más casos diagnosticados de cáncer de mama, inclusive diagnosticados de manera temprana. ¿Por qué? Pues porque las pacientes cada vez están más involucradas en detectar oportunamente el cáncer. Si bien es cierto que todavía tenemos muchos casos de cáncer, de cervicuterino, pues ya cada vez estamos más en avance de su control. Ay, caramba, de su control y de su detección oportuna. Entonces, eh, esa es la finalidad de un ensayo de campo, en el que nos permite, pues, efectivamente controlar. Habría otro ejemplo un poco menos claro, o digamos un poco menos, no claro, un poco menos laborioso, pero podría yo decir que un ensayo de campo sería el hacer unas acciones de descachorrización, educación a la población, eh, eh, para que elimine criaderos de moscos, y yo espero que al tiempo esas acciones disminuya la ocurrencia de casos de dengue, ¿no? Como una medida aplicativa. Digo, ya sabemos que sí se logra, pues hay que aplicarlo, ¿no? Bien, ¿duda con esto? No. No, seguro. Todo. Muy bien, gracias. Y por último, el ensayo llamado ensayos comunitarios de intervención. Este es muy sencillo en sí y es el que frecuentemente se hace como una medida por parte del sistema de salud, los servicios de salud, a tratar de corregir ciertos problemas de salud. Básicamente se enfoca a intervenciones educativas, aunque pueden ser también de algunas medidas específicas para exponerlas a ciertas comunidades, a los individuos que viven en ciertas comunidades. O sea, yo sigo haciendo una acción sobre los individuos, pero lo que evalúo es sobre toda la comunidad, no solamente en unos cuantos individuos, ¿sí? Y en los que yo estoy aplicando una estrategia. Aquí, por ejemplo, aquí pongo en ejemplo la aplicación de flúor al agua de la comunidad, ¿sí? ¿Con qué finalidad creen que podría ser esta aplicación? Si pongo flúor al agua, ¿qué busco?
Para prevenir caries. para disminuir la ocurrencia de caries, ¿no? De una manera indirecta, ¿sí? Estoy aplicando el flúor al agua y el agua, pues se lo va, la población la va a estar bebiendo, unos más que otros, ¿ah? Este, a lo mejor el que le gusta pues la chela, pues nada más toma chela y no toma agua fluorada, puede ser, pero lo que busco es que la mayoría de una población, y lo comparo con otra población en la cual ahí no hay agua fluorada. El pozo no tiene flúor. Acá sí en el pozo, el que tengo en el pozo en esa comunidad, tengo un sistema de fluoración. Allá en la otra comunidad no lo hago. Y lo que busco es demostrar que la ocurrencia de cáncer, de caries, es significativa estadísticamente menor en la población con flúor. Ha habido otros ejemplos por, que han ido demostrando con el tiempo. Un ensayo comunitario que se hizo también a partir de los estudios del ENSANUD, también precisamente, y fue hace mucho tiempo, fue el de proporcionar leches fortificadas y alimentos fortificados con hierro a las mamás y a los niños de ciertas comunidades en donde ya se había identificado una deficiencia de hierro y un deterioro tanto en su desarrollo sistémico general como en el desarrollo y el desempeño neurológico, ¿no? Este, ya sabíamos que la anemia crónica que cursa la mamá embarazada o los niños que reciben solamente la lactancia por parte de la madre o, o no reciben o reciben alimentos no, bueno, pues de la comunidad, pues terminaban con presentar a niños con una deficiente desarrollo sistémico y sobre todo un desarrollo intelectual. Entonces se hizo una intervención, probar si el poder fortificar la leche, poder fortificar la papilla, podía hacer que el aporte adicional de hierro de esa manera mejorara su desempeño. Y sí se hizo a través de mucho tiempo. Eso se hizo por ahí en los años 90, parte de un programa también muy interesante a través de una serie de financiamientos, tanto gubernamentales como de instituciones, y se pudo hacer en comunidades de Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, ¿dónde más? Michoacán, si no mal lo recuerdo. Y se estuvieron tomando así poblaciones, a ciertas poblaciones, y de las poblaciones pues se buscaba a los niños, a las mamás, se les daba su suplementación y con el tiempo se pudo ver qué pasaba con el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es, por ejemplo, eso es un ejemplo de una intervención comunitaria, ya directamente hacia la comunidad. Se analiza la comunidad, no se analiza a los individuos. Entonces, esos son ejemplos, esos son la manera. Entonces, bueno, aquí en los tres que le acabo de presentar, el ensayo clínico, el ensayo de intervención, ensayo de campo y ensayo de intervención, comentario de intervención, en los tres, uno como investigador está seleccionando los individuos, está seleccionando la exposición. Yo a esta comunidad le asigno la papilla fortificada y por eso son de tipo experimentales. Muy bien. Ahora vamos los observacionales, no experimentales o no de intervención. Son cuatro y son casi un ejemplo de los experimentales. Primero está el estudio de seguimiento, también llamado de corte, los estudios de casos y controles,
los estudios transversales, descriptivos o también llamados de prevalencia, y por último, los estudios ecológicos. El primero. Bueno, primero, ¿qué características tienen los no experimentales u observacionales? Bueno, en primer lugar, son estudios que tienden a ser relativamente mucho más baratos. Más baratos, ¿por qué? Porque el fenómeno de exposición, de aleatorización y exposición, se está dando de manera natural. Los individuos se van exponiendo a esas situaciones. No tengo yo que hacer mandar a hacer una papilla especial con hierro, como en el otro caso, para que la gente se exponga, ¿no? Simple y sencillamente la gente va y paga por comerse unas sabritas, comerse unos gansitos, y quiero observar qué pasa con ese tipo de alimentación, ¿no? O sea, o toma refresco, etc. Entonces, básicamente por eso abarato mucho y, eh, y sobre todo también permiten ahorrar tiempo. Ahorita vemos en cuáles sí y en cuáles no. ¿Sí? Eh, la otra parte muy, muy, muy importante es esto de cuestiones éticas, ¿no? En la cual ciertos estudios en los que yo quiero probar el efecto de algo, no puedo hacerlo de manera libre en un individuo, a tomar como lo hicieron los nazis con algunos de estos experimentos, ¿no? Donde ponían pues, principalmente a judíos a exponerlos a ciertas sustancias como el gas mostaza, como un arma química, o ver qué pasaba con los individuos si bebían agua de mar, porque buscaban cómo evitar el daño de los pilotos y de los marinos alemanes que naufragaban en el mar y pues, se veían en la necesidad de tomar agua salada, o la exposición a humos y otros experimentos mucho antes de la guerra que hicieron, privar a gente del sueño, o de alimentos, ¿no? Entonces, hay muchos, muchos experimentos que hoy no podríamos repetir, ¿no? Que sería inadecuado. Y si bien es cierto que existen todavía algunos personas que hacen ciertos estudios, pues ustedes me platicaron del experimento Turstein, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que me platicaron de ese? Que eso lo vieron en ética, ¿no? ¿El de las vacunas? No, El de experimento, las personas con sífilis, ¿no? así es, exactamente, el que las expusieron a la sífilis, ¿no? Para ver qué pasaba, cómo evolucionaban. Fue, pues definitivamente, este, eh, eh, un experimento que sí dio información, no lo puedo negar, pero con una ética bastante, bastante grave que todavía hace algunos años todavía se cuestionaba, ¿no? A los investigadores en aquel entonces. Entonces, al no ser, al no poder asignar la exposición o una selección aleatoria del todo, pues tenemos entonces el modelo de estudio observacional. ¿Sí? Entonces, bueno, pues está el estudio, ya dije, el estudio de seguimiento de corte, cuya característica es que los sujetos que selecciono en un principio están libres de la enfermedad, ¿sí? Y la única diferencia es que unos están expuestos o sea, están, sí, expuestos a un factor, y hay otros que no están expuestos a ese factor, ¿no? Entonces, yo puedo seleccionar individuos que se exponen a cierto ambiente ruidoso, cierto alimento o a ciertas sustancias, y otros que no, ¿no? Y voy a esperar a que ocurra el evento, esta es la causa. Yo espero que ocurra el evento, ¿sí?
que se enfermen. Por el contrario, el estudio de casos y controles es al contrario, ¿sí? Yo escojo a individuos que están ya enfermos y lo que voy a hacer es retrospectivamente identificar el grado de exposición para saber si esa causa fue la que lo llevó a enfermarse. Los estudios de transversales o descriptivos realmente está haciendo solamente una recopilación de información en tanto en individuos sanos como en individuos enfermos para saber qué tanta presencia del factor está presente. Y por último, los estudios ecológicos en los cuales yo escojo a cierto grupo de individuos. Muy bien. ¿Alguien sabe el concepto de cohorte? ¿A qué se refiere con cohorte? Son personas que comparten una característica en común, como un grupo. Correcto. Son personas que comparten una característica en común. Miren, esto es una cohorte, ¿sí? Es una legión de romanos. Tal vez alguno de ustedes haya visto alguna de estas películas, entre ellas Gladiador, una de las más recientes, ¿sí? Está la otra que se llama En busca del águila, ¿sí? En donde justamente en la de la búsqueda del águila, pues va así, una legión, llevan aquí el águila y la pueden ver, ¿verdad? Van capitaneados por un capitán y otra gente, y lo que buscaban en esas legiones era reunir a individuos con cierta similitud de talla principalmente. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban esta armadura, este escudo, y entonces lo que hacían al verse atacados con las flechas o las lanzas de los enemigos, eran levantar los escudos unos y otros, ponerlos a los lados y armar como una especie de tanque, de coraza, como un armadillo, ¿sí? En donde estaban arriba y a los lados cubiertos y que solamente entre cada espacio lo único que sobresalía era la punta de sus lanzas, ¿ya? De, de tal manera que evitaba que una lanza o una flecha pudiera penetrar esa pared de escudos, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si alguna de estos individuos tuviera una altura mayor? ¿Ah? Pues entonces a la hora que él levantara su escudo, si era de los que tenían que levantar el escudo, pues iba a quedar arriba un hueco, o si no le tocaba levantar el escudo, pero pues no lo podían tapar, pues también lo iban a herir. Entonces, pues esa es la característica y eso es lo que define cuando seleccionamos un grupo de individuos que tienen que tener pues similares características en casi en todo, menos en una cosa, la exposición, ¿sí? En la cual los individuos tienen una exposición y otros no la tienen, ¿sí? Es uno o más grupos de individuos sanos que van a desarrollar la enfermedad con el tiempo de la exposición y quiero comparar en cuál de ellos se ocurre la incidencia de la enfermedad con mayor frecuencia. Ocurre más frecuentemente la enfermedad, ¿no? Entonces yo puedo comparar en los mismos individuos con las mismas características, edad, peso, talla, niveles de colesterol, niveles de glucosa, grado de escolaridad, um, eh, por, no sé, eh, nivel de actividad física que realizan, varias características que yo puedo reunir, excepto que no se expongan a la gente que yo estoy queriendo. No, oye, unos son fumadores, otros no son fumadores. Unos tienen una hemoglobina glucosilada elevada y otros la tienen normal. Unos tienen, ah, unos consumen
ciertas bebidas azucaradas, el otro bebidas sin azúcar. Unos son expuestos al ruido y otros no tienen exposición al ruido. Unos son expuestos a plomo y otros no. Entonces yo estoy estudiando ahí la ocurrencia de la enfermedad, ¿sí? El axioma básico, obviamente, aquí en este caso, que es un estudio prospectivo que va de adelante hacia alcanzar el efecto, va desde la causa hacia el efecto. Por lo tanto, la causa va a preceder el efecto, ¿sí? Una de las cosas o de las debilidades de los estudios observacionales es que puedo no tener con mucha claridad el tiempo de exposición. Inclusive en ese tipo de estudios de corte, en la cual imagínense que yo quiero probar que el consumo de Coca-Cola, ya dije una marca, me van a cobrar los impuestos. Imagínense que yo tomo una bebida alcohol, con cola azucarada, ¿sí? Y quiero ver si tomando una lata todos los días durante todo un año, qué pasa con mi nivel de glucosa, ¿sí? Nada más que el problema, y tomo un grupo de individuos que sí les gusta tomar, no les digo que la tomen, sino voy y les pregunto, oye, ¿tú tomas Coca-Cola? Sí. Ah, ok. ¿Quieres entrar en un estudio? Sí. Mira, se trata de que todos los días te tomes una Coca-Cola a día que te guste. ¿Podrás hacerlo? No, pues sí, yo lo tomo casi todos los días. A veces tomo más, perfecto. Tú me vas a ir diciendo cuánto tomas. No te voy a decir yo. Tú vas a escoger lo que tú mismo te vas a tomar tu veneno, dicen por ahí. Y a otro grupo digo, yo les digo, oiga, usted, alguno no, pues yo nomás tomo pura agua. Perfecto. Pero no tengo el control completo de sus pasados. Puede ser que el que ahora toma agua, antes sí tomaba refresco, y el que ahora toma Coca-Cola, antes no que lo tomara, o tomara más, ¿sí? O tomara menos. Entonces, aunque tengo una forma más o menos de saber la exposición, corro el riesgo de tener cierto sesgo de la temporalidad del fenómeno, de la causa antes que el efecto. Sin embargo, finalmente al seguimiento, y ahorita lo vemos acá adelante, a darle el seguimiento del tiempo, pues tengo que obtener un mayor número de casos en los expuestos que en los no expuestos, ¿verdad? Entonces, este es el diagrama básico de una exposición. Si ustedes la comparan con la que veíamos en un ensayo clínico, pues se van a dar cuenta que prácticamente es lo mismo, ¿sí? La diferencia es que yo no puedo exponerlos o no exponerlos. Ellos solitos, los individuos, se están colocando en uno de los dos grupos, ¿sí? Ese es el proceso de selección propia de la naturaleza, ¿sí? Y que al tiempo, ¿sí? Aquí está el tiempo de seguimiento, tengo obviamente también el evento de obtener el número de casos en el grupo expuesto y el número de casos en el grupo no expuesto. Y por lo tanto, es un estudio que me permite con toda claridad estimar las medidas de incidencia de manera directa, ¿sí? Pues ese es un estudio prospectivo. Hay también un diseño que permite hacerlo de manera retrospectiva, ¿sí? En la cual ya tengo identificados quiénes son los grupos expuesto y no expuesto, ¿sí? Y reconstruyo ese tiempo a través de cuando antes empezaron a exponer y ocurrieron los eventos. El mejor ejemplo de esto es lo que yo puedo lograr en un centro hospitalario donde existan expedientes donde guardan pues, todos los antecedentes del paciente, ¿sí? Y donde yo desde atrás pude retrospectivamente revisar en su expediente la información cuando todavía no era diabético, por ejemplo, y que pude estudiar desde antes su conducta
de exposición a refrescos, y con el tiempo sí se volvió diabético. Ya lo tengo aquí como diabético, pero yo pude ir de manera retrospectiva reconstruyendo desde cuando no era diabético, se volvió diabético. Lo mismo sucede con el grupo anorexia. ¿Sí? Esa es la pequeña diferencia con respecto al estudio de casos y controles, que se va a parecer mucho en este tipo, pero digamos, ah, la diferencia es a quién estoy escogiendo en principio. Muy bien. Este es un estudio este es un ejemplo de un estudio de corte, ¿sí? Bueno, ya lo habíamos visto ya lo habíamos platicado cuando hablamos de tasa de incidencia, ¿sí? Aquí está un estudio de cohorte en donde 9 sujetos a través del tiempo se van presentando, ¿sí? En este caso es un estudio de corte no comparativo con otra población, pero sí comparativo entre los diferentes periodos de tiempo, ¿no? Para saber en este año, en este año, en este año. Y esta otra, en donde teníamos también estudios de corte de carácter longitudinal para la ocurrencia también de la exposición a diferentes etapas, la duración de la exposición y la ocurrencia de 2 fenómenos: enfermar de cáncer y morir de cáncer. Muy bien. ¿Voy bien o me regreso? No sé ni qué hora son. Vamos bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien. Estudios de casos y controles. Prácticamente es algo parecido al estudio de cohortes retrospectivos, pero aquí lo que hace es que yo ya tengo los individuos enfermos, o digo, sí, enfermos, y los comparo con individuos no enfermos. ¿Sí? Yo al mismo tiempo, en ese momento estoy escogiendo un enfermo y le estoy pareando un control no enfermo. ¿Sí? Entonces lo que hace es comparar, ¿sí?, la incidencia en casos en donde el periodo de latencia es muy prolongado. El caso de los diabéticos, justamente, ¿sí? Dado que yo no sé cuánto tiempo tiene que pasar entre que yo expongo a un individuo a una bebida azucarada y se vuelve diabético, ¿sí? Hay unos que poco tiempo y otros mucho tiempo. No hay una evidencia científica que me dice que al menos tiene que pasar tanto tiempo. Entonces yo voy ya con pacientes con la enfermedad como tal. El cáncer, por ejemplo. ¿Cuándo empezó el cáncer? ¿Cuándo empezó a fumar? ¿Y en qué momento la exposición al tabaco le desarrolló la enfermedad? Entonces, son periodos muy difíciles de establecer. O se trata de enfermedades de baja incidencia, como por ejemplo, uno de baja incidencia y tiempos prolongados, la lepra. ¿Desde cuándo se expuso? ¿Y cuánto tiempo pasó para que desarrollara la enfermedad? ¿Sí? Entonces, yo tomo casos que son que son enfermos, ¿sí?, en ese periodo de estudio que estoy haciendo. Durante todo este año voy a recolectar a todos los pacientes con úlcera péptica en el hospital del ISSSTE. Todos los que lleguen al hospital del ISSSTE con cuadro clínico y endoscópico de una úlcera gástrica, ¿sí? Y voy a ir hacia atrás para tratar de identificar si el consumo de carnes al carbón, ¿no?, aumenta la ocurrencia de, de cáncer, ¿no? Y lo comparo con individuos que no son enfermos, ¿sí?, que están sanos en ese momento, y lo único que quiero ver es si esos que no, a pesar de que no tienen enfermedad,
se han o no se han expuesto. Ujú. Entonces, esta es la gráfica básica, ¿sí? Donde tengo una población de selección, de elección, están los no participantes, los elegibles, como decíamos los criterios, y entonces selecciono un grupo de individuos caso y un grupo de individuos control. Y de manera retrospectiva en el tiempo, voy a reconstruir la exposición. Por ende, yo voy a tener entonces un número de individuos de casos, un número de individuos de controles, y lo que quiero saber es cuántos de esos casos están expuestos y cuántos de esos controles también, ¿sí? Por lo tanto, ahí lo que se construye quedándome, obviamente, aquí los casos que no se expusieron y los controles que no se expusieron. Y con esta tablita de 2 por 2, yo ya puedo calcular mi medida de ocurrencia. ¿Cuál es la que puedo calcular ahí? ¿Cuál se les ocurre? Ninguna, ¿no? ¿Creen que puedo calcular la tasa de incidencia? ¿Sí o no? ¿Un voluntario fuerzas? A ver. Johan, ¿qué dices? ¿Estás por ahí, Johan? Tantán. Sí estoy, pero ¿Crees que pueda? Otra vez mi mano arriba, no sé por qué está mi mano arriba, pero bueno, no le hagan caso a mi mano. Y no sé ni cómo bajarla. ¿Sí o no puedo calcular la tasa de incidencia? sí, ¿no? En este caso sí. ¿Incidencia? De ¿Alguien incidencia, tiene otra? Ajá, la tasa de incidencia. Una ayudadita. Acá les dije que se podía calcular la tasa de incidencia, ¿no? Ahí está. Número de eventos sobre el tiempo persona. O la incidencia acumulada. Número de eventos entre el total de la población en riesgo de enfermar, ¿no? Entonces aquí sí puedo calcularla. En esta, No, porque ya están enfermos. otra vez, perdón, ¿me decías? Que no sé si entendí bien, pero podría no calcularse porque se supone que ya están enfermos. Sí, pero habría manera. Tengo los datos para hacer cálculos. No se podría porque solo, bueno, la tasa de incidencia solo aplica para la población en riesgo y aquí vamos a ocupar la que está en riesgo y la que no está en riesgo. Ok. Si más o menos Valeria lo que menciona, ya están enfermos, sí, ¿verdad? Ok. Y sí, Jania también hablan de que no hay una población en riesgo, o más bien la hubo, pero no la tengo identificada. Ahora lo que tengo son los enfermos, ¿sí? Entonces, pues sí, sí, sí hay ahí una característica, ¿sí? Por lo tanto, no tengo garantía del momento de exposición. No tengo los totales expuestos y no expuestos. Tengo los totales caso y no caso. Por lo tanto, ya esto lo habíamos visto, no puedo tener los valores reales de este lado, ¿sí? De estos son más reales porque la suma de A más B y de C más D, pero los expuestos A más C y B más D no los tengo. Lo que tengo son los interiores y por ende lo que yo puedo hacer es multiplicar A por D y C por B.
Eso se llama, ahí está, Razón de momios. razón de momios, ¿sí? Es una razón, aquí está, aquí lo tengo, ¿sí? Acuérdense que dijimos que la razón de momios estima de manera indirecta la incidencia acumulada, pero no es, finalmente no es exacta, no queda la misma. Pero la razón de momios, aquí está la fórmula, ¿sí? Me permite utilizar esta información que tengo para sacar un cercano valor a esa incidencia. Entonces, los estudios y controles, la medida que vamos a utilizar es razón de momios. Mientras en el estudio de cohorte usamos la incidencia acumulada o la tasa de incidencia, aquí usamos la razón de momios. ¿Sí? Muy bien. Este es otro gráfico, también representativo, ¿verdad? Que yo inicio mi estudio aquí con individuos que ya están enfermos y con algunos individuos que tienen todas las mismas características iguales. Lo que busco es ver si la exposición fue diferente en los controles que en los enfermos, ¿sí? Y donde veo que hubo más exposición dentro de esta línea que aquí. Aquí fue apenas B, aquí es A. Y claro, la diferencia me queda para decir C, A más C y B por D. Y ya calculo entonces la exposición. ¿Está ahí? ¿Dudas? ¿No? Seguro. Los veo. Están muy callados. A ver, para motivarlos. ¿Qué ven ahí? Pues es como una construcción, ¿no? Se ve como una construcción, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Algún otro que dé algo más que vea? O que vea, o sea, que no vea la construcción, a lo mejor ve otra cosa. Se ven como torres. Ok, muy bien. Pues esto es una imagen muy, poco nítida, ¿verdad? Donde se alcanza a ver aquí algo como una torre, aquí como una cosa plana, aquí otra cosa. ¿Quién sabe? Y para empezar, pues está en blanco y negro, ¿no? Bueno, lo que están viendo ustedes es la primera fotografía que se ha tomado, el daguerrotipo. Una exposición que Daguerre hizo desde su ventana de su casa de una lámina impregnada en plata, ¿sí? Y que se impregnó lo que él veía, lo que él estaba frente a su cama, a su carta. Sí, eran unos techos de otras casas, una torre, chimenea, ¿verdad? Un árbol por allá. Y ustedes me podrían decir qué fue lo que primero se construyó ahí. Daguerre podría haber sabido con esa imagen qué fue primero lo que se construyó. ¿Sí? ¿Sí creen que se podía saber qué fue lo primero que estuvo ahí? ¿No? Y pues, pues yo creo que no, ¿verdad? Con una simple imagen. Hoy en la actualidad, inclusive, si ustedes se meten a Google Maps y recorren las calles, el Google Street, no, ¿qué es? Street View,
Inclusive hay en algunos mapas que hay una secuencia de fotos de varios años atrás, ¿sí? Y pueden ver que, ay, aquí antes no estaba una casa y ahora ya está. Pero pues eso es ahora, en aquel entonces no se podía. Bueno, lo pongo para ejemplificar lo que es un estudio transversal o descriptivo. Algo que nada más me puedo describir ahí, como ustedes dijeron, pues se ve una torre, un techo, ¿verdad? Una construcción. Nada más pueden decir, no me pueden decir qué fue primero, qué fue después, qué ocurrió antes. Entonces, en los estudios transversales recolectamos la información sobre su condición de enfermo o de sano y su condición de exposición, ¿sí? Al mismo tiempo, y por lo tanto, por eso se dice que son en ese momento, como lo define un estudio, una medida de prevalencia, ¿sí? La prevalencia me está midiendo cuántos individuos con el trastorno están en ese momento, ¿no? Entonces, pues, yo puedo tener un estudio de prevalencia donde pues determino de manera, en ese momento de la población en estudio y les pregunto, oye, tú eres enfermo, sí, y tuviste esta exposición, sí, estoy acá y lo mismo, me voy con las 4 celdas y también finalmente, al solamente tener el número de casos dentro de cada celda, sé o voy a calcular una razón de morbos. Entonces, por eso se llaman estudios de prevalencia o estudios descriptivos o transversal, ¿sí? Es solamente en ese momento. ¿Ok? Y por último, ya para terminar, los estudios ecológicos. Son estudios muy, muy baratos donde lo que se busca básicamente es comparar características de una población contra otra población, donde yo tengo cierta información obtenida de alguna fuente que me habla de las condiciones digamos, de un estado de salud, y tengo información que no necesariamente son de los mismos individuos, pero sí de la misma población que tiene la exposición. El ejemplo, por ejemplo, yo tener una idea de cuánto es el consumo per cápita de alcohol en Cuernavaca o en Morelos. Eso es un dato que se tiene. La industria, la cámara restaurantera o la industria de comercio en el estado tiene un estimado de cuánto bebidas alcohólicas se consumen por periodo, por un mes, por un año, pues porque es parte de la información que se genera con el comercio de las bebidas alcohólicas, ¿no? Los impuestos que se generan. Entonces yo tengo una fuente de información básicamente, insisto, dentro de la industria de restaurantes y bebidas, ¿no? Alimentos y bebidas. Y tengo por el otro lado una fuente de información que me dice cuántos individuos murieron de cirrosis hepática, pues, alcohólica, vamos a decir. No quiere decir que el paciente con cirrosis que murió se consumía 20 botellas de licor al mes, que ese es el promedio del consumo per cápita. ¿Sí? Ahí me puedo sacar cuántas botellas de cerveza mensuales se consume un habitante de Morelos. Indudablemente que hay gente que no toma nada y hay ciertos individuos que se van a tomar sus 20 más las 20 del que no toma, más el 20 del otro que le robó, y se va a tomar un montón. Entonces de ahí sacan el promedio. Y de eso se puede hacer otros muchos estudios. Por ejemplo, el estudio que se hizo en Estados Unidos para probar el consumo de bebidas endulzadas con edulcorantes artificiales y el desarrollo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Conforme ha ido incrementando el consumo de estas bebidas, se ha ido incrementando el desarrollo de enfermedades
degenerativas neuronales, o el aumento del número de motocicletas vendidas en el estado y el número de individuos con discapacidad permanente, parcial o total por, por lesiones. O sea, oye, pues, ¿dónde tengo el dato? Pues lo tengo del Seguro Social, que tiene un registro de cuántos individuos han sido incapacitados de manera temporal o permanente porque tienen lesiones a consecuencia de un accidente vial en un vehículo de dos motores, de dos ruedas, ¿sí? Y por el otro lado, o sea, el seguro no cuenta cuántas motocicletas hay, pero sí hay donde puedo obtener esa información. Y eso le estoy dando un dato muy reciente. Creo que, creo que por aquí tengo algunos, ¿verdad? Que pueden contribuir. ¿Eh? Muy bien. Aquí, por ejemplo, este es un artículo, ¿sí? En donde midieron incidencia, mortalidad y supervivencia del cáncer colorectal. Y lo que hicieron fue comparar un estudio ecológico en donde midieron cuál era la tasa de incidencia por diferentes años en una ciudad de Colombia que se llama Cali, que es muy bonita, la Blanca Cali, ¿sí? Es como la Blanca Mérida, ¿sí? Y un análisis de supervivencia de los casos registrados durante ese tiempo. ¿Y de dónde tomaban la información? La información la tomaban primero de un centro para el registro de cáncer, cáncer colorectal, ¿sí? Y la otra información se tuvo de un sistema de control de la mortalidad, ¿sí? Y pues lo que hicieron vieron, este es otro grupo, este es otro, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue básicamente medir cómo aumentaba el número de casos de cáncer colorectal versus cómo aumentaba la mortalidad, ¿sí? Y esto permite hacer un estudio. Ahora, ay, ya les había yo puesto, no me acuerdo si la tengo aquí todavía. Yo ya les había puesto una lámina en donde, no, ahí no es cierto, esta no es. Creo que la borré. Sí, ya no la tengo, ¿ya ven? Tendré que buscarla otra vez. Ya les había presentado yo esta lámina, ¿sí? En donde mostraba el nivel de evidencia científica dependiendo de los estudios, ¿no? Empezando, bueno, de hecho, ahorita empezamos desde aquí, los estudios de cohorte, estudios de casos de control, los estudios, aquí dice estudios epidemiológicos, ¿sí? Luego vienen los ensayos clínicos, la revisión sistemática y finalmente el metaanálisis. Hay otra línea de estudios, está, por ejemplo, la serie de casos y controles, casos clínicos, ¿sí? Y otras menos,
que tienen menos, o sea, pues un valor de evidencia mucho menor, muy pequeño, ¿sí? La opinión del experto, pues sí, claro, pues muchos de sus maestros les van a dar su opinión sobre cierto tratamiento, sobre cierto método o por qué. No, pues yo sé que ya todas las pacientes con eh, eh, embarazo, no sé, se me está ocurriendo, embarazo con 38 semanas y un nivel de 2 de madurez placentaria, termina en cesárea, ya, porque es su experiencia, ¿sí? No hay una, pues sí, puede ser. Luego, por ahí más adelante pueden estarse reportando, sí, ciertos casos, pero todos esos estudios, si bien aportan información y permiten construir justamente esta pirámide de evidencia, ¿sí? Tienen el riesgo de tener sesgos o factores que confunden la relación de una variable causa y una variable resultado. A partir de los artículos de investigación para arriba o los estudios de investigación, ya esto ya se vuelve un poco más formal, ¿sí? Y entonces permite ir construyendo un nivel de evidencia más sólido. Esa es la finalidad de los estudios epidemiológicos. ¿Ok, jóvenes? Entonces, no sé si me haya explicado bien, si haya podido resumirles la información que les había pasado yo previamente ¿cómo se llama? En las publicaciones. Ya se me salió, ¿por qué? No les digo. Tenía aquí la información. Ah, acá está. No les digo. Entonces, aquí está en el libro, pues sí, empieza aquí en sentido contrario, ¿ah? Desde los estudios de carácter, estudio de caso, serie de casos, estudios ecológicos, estudios transversales, ¿sí? O encuestas transversales también llamadas. Y luego viene aquí, bueno, no, ya vienen los analíticos y están los estudios de casos y controles, los estudios de corte. Para fines prácticos, estos dos diseños son los más claros desde el punto de vista no observacionales para hacer análisis epidemiológico. Y ya después están los estudios de carácter experimentales, el ensayo clínico y el ensayo de campo. En este caso solamente menciono. Entonces, bueno, aquí están de una manera, bueno, en el libro de una manera bastante resumida, pero también explicativa para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, yo traté de emplearles y ponerles algunos ejemplos y vemos cómo avanzamos. Entonces, no sé, hasta ahorita, con esto sería el día de hoy. No sé si tengan dudas, comentarios, repetimos algo, regresamos algo. El chiste es que les quede claro, ¿sí? Para que vean. Yo lo sé que en este momento, a la larga, pues son estudios que no están, digo, sí, diseños de estudios que dicen, pues si yo no voy a ser investigador, no se trata de que sean ustedes investigadores, ojalá a alguno le guste y desarrolle la investigación epidemiológica, pero inclusive en algún momento van a llegar a su internado o a su servicio social y puede ser que les pidan
que hagan un pequeño diseño de estudio en el servicio social y lo vamos a ver más adelante. Pues fíjate que tenemos un nuevo caso de brote de sarampión en mi comunidad donde estoy haciendo mi servicio social y van a tener que hacer un modelo que vamos a ver un poquito más adelante, pero no es otra cosa más que un estudio de característico de prevalencia. ¿Sí? Pero bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? Muy bien, Todo creo bien, que doctor. nos tenemos que seguir viendo a partir de las 6 por vía internet, ¿verdad? Bueno, 6:30 porque de aquí a que lleguen, pues va a ser, el miércoles sería con la misma característica, entonces, como tal, de acuerdo, hoy mismo recibí el comunicado por parte de la coordinadora, digo, de la jefa, recordándonos, pues que a partir de las 6 no hay actividades en la facultad. No sé cómo le voy a hacer yo el miércoles, porque antes tengo anosología. Lo más seguro es que me quede yo en el aula, en cómputo. O también, o a lo mejor he hecho la carrera, también me vengo a la casa. No lo tengo todavía preciso. O bueno, vamos a ver cómo este miércoles se dan las cosas, ¿no? Este, y ya les iré avisando, ¿no? Lo que trataré es que con suficiente anticipación les haga llegar la liga de Zoom para que podamos tener la sesión sin mayores contratiempos. ¿Ok? Bueno, pues por hoy les agradezco, pásenla bonito, creo que va a llover al ratito porque lo que estoy viendo, así es de que será noche fresca. ¿Vale? Pues muy bien, gracias por sus mensajes. Nos vemos y nos escuchamos por este canal. ¿Eh? Cuídense. Bye Nos Gracias, bye. vemos. bonita noche. Hasta luego, Doc. Buenas noches. Hasta Gracias, luego. Doc. Gracias. Cuídense. Gracias, Doc. Hasta luego. Bye.